señores, a todos muy buenas tardes. Señoras y señores, se encuentra con nosotros el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Damos inicio a esta ceremonia con los honores al presidente de los Estados Unidos mexicanos. Señoras y señores, sean tan amables de tomar asiento. Presiden esta ceremonia del 97 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. El diputado Ricardo Anaya Cortés, presidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Diputados. El senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Senadores. El ministro Juan Nepomuceno Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El licenciado José Calzada Rovirosa, gobernador del Estado de Querétaro. También contamos con la presencia de los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de la República, señores gobernadores de los estados de la República, así como los representantes de los poderes legislativo y judicial del Estado de Querétaro, catedráticos, empresarios, miembros de la sociedad civil, medios de comunicación. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. A continuación, hace uso de la palabra el licenciado José Calzada Rovirosa, gobernador del Estado de Querétaro.
Señor licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. Señor ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señor diputado Ricardo Anaya Cortés, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Señor senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Licenciado Emilio Chaufet Chemor, secretario de Educación Pública. Doctor Rafael Moreno Valle, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Señores secretarios de Estado, señores gobernadores, estimadas amigas y amigos, con el gusto de saludarles. Bienvenidos a la celebración del 97 aniversario de la promulgación de nuestra Carta Magna. Esta ceremonia cobra una especial importancia dentro del calendario cívico, pero existen razones para que este año tenga una singular trascendencia. El 2013 pasará a la historia por el impulso a las reformas que garantizan progreso a nuestra sociedad. Si bien las constituciones reflejan en el momento de su expedición las aspiraciones de una sociedad, su propia naturaleza permite los cambios para adecuarse a los nuevos tiempos y también a las nuevas circunstancias. Las modificaciones rompen dogmas e inercias en los temas sensibles para el avance del país, tomando como referencia una sociedad más demandante y siempre más participativa. Los cambios constitucionales recientes no hubiesen sido posibles sin un gran pacto que conciliara los intereses de los mexicanos, representados por las principales fuerzas políticas de nuestro país. Pacto y reformas promovidas por el gobierno federal y respaldadas por el Congreso harán que en muy poco tiempo la nación pase del México que hoy tenemos al México que hoy queremos. Las reformas recientes significan rumbo a seguir en lo político, en lo económico y en lo social, en las grandes tareas y aspiraciones que demanda México, en el despertar de la conciencia nacional como requisito para transitar la época actual y, sin duda alguna, trascender. La Constitución mexicana no solamente es la guía normativa de lo que existe, sino también transformadora de lo que debe ser. La construcción de un nuevo rumbo y la necesidad de una paz duradera son propósitos que deben ser realidad cotidiana. Ese es el profundo significado de esta celebración, la vigencia del espíritu transformador de los congresistas de Querétaro. El sueño de los constituyentes de 1917 es hoy aplicable a la nueva realidad de México, en la que la sociedad clama orden y también pide progreso. Reconocemos que la Federación está actuando en recomponer el tejido social dañado en los últimos años. Para ello, ha sido preciso tomar decisiones firmes. El Gobierno de la República tiene el respaldo de los gobernadores que representamos a las entidades integrantes del Pacto Federal. Deseamos los acuerdos necesarios para que en la conciliación nacional sigamos construyendo consensos efectivos y gobiernos eficaces. Hace 97 años, esa fue la voz unánime que surgió de aquí, de este recinto. De la divergencia ideológica se derivó un acuerdo para diseñar el país que anhelamos todos los mexicanos. Los debates de ayer también son fuente de inspiración para el México de mañana. En el respeto a la diversidad de opinión se encuentra siempre la riqueza de la nación. Hace casi un siglo, en este recinto se dieron cita 219 diputados constituyentes, todos con diferentes ideas,
todos con visiones distintas de la realidad nacional. Finalmente, acordaron darle rumbo al país, porque no obstante sus naturales discrepancias, coincidían en que las raíces del problema del México de aquel entonces eran la pobreza y la violencia. Hoy, a casi 100 años de promulgada la Constitución, esos problemas siguen vigentes en nuestro país. Por ello, urgen acuerdos que nos den certeza y acciones que nos den confianza. Este es momento propicio para asumir a cabalidad nuestra responsabilidad individual por México, cada quien en su ámbito y cada quien en su circunstancia, cada quien en la medida de sus posibilidades. Creamos, amigas y amigos, en el México del progreso que ya está en marcha. Urge que la sociedad vuelva a creer en la firmeza de las instituciones y en la palabra de los que aquí nos reunimos para reafirmar nuestra vocación por México. Tengamos confianza en que los afanes transformadores que impulsa el primer mandatario del país serán para bien de la nación. Señor Presidente de la República, estimada audiencia, este es el tiempo decisivo para que nuestro país rompa con los prejuicios y enconos que históricamente nos han dividido. Este es el momento mexicano que servirá para proyectarnos a nuevos niveles de bienestar y sin duda alguna también de cohesión social, para que en todo el territorio nacional se restablezca la paz social, indispensable para un desarrollo justo y para una convivencia en armonía, sin grupos fuera de la ley, sin intereses que pretendan ser superiores a aquellos de la mayoría. Señoras y señores, en este espacio emblemático de la unidad nacional, refrendamos el compromiso por un México vigoroso, por un México en concordia. Desde este lugar, en donde se fundó la patria soberana, se restauró la República y se crearon las instituciones modernas, renovemos el gran acuerdo nacional para buscar la paz en la unidad, para afianzar la grandeza que México tiene por el destino. Gracias a todos, enhorabuena. Hace su intervención el licenciado Emilio Choaifet Chemor, secretario de Educación Pública. Ciudadano Presidente de la República, ciudadano Gobernador del Estado de Querétaro, ciudadanos presidentes de los poderes legislativo y judicial de la Unión, ciudadanos gobernadores, ciudadanos servidores públicos, señoras y señores. La mañana del 21 de noviembre de 1916, un puñado de revolucionarios se daba cita en la antigua capilla queretana que albergaba la Academia de las Bellas Artes, convocados bajo el lema de Constitución y reformas. Se aprestaban a liquidar las caducas instituciones porfirianas para diseñar otras nuevas. Los constituyentes compendiaban en esa hora la crónica misma de la revolución. Radicales exaltados, anarquistas y liberales, viejos agraristas, probados líderes de los grandes centros fabriles, profesionales y jefes militares, componían un congreso heterogéneo del que emanaría la nueva forma de ser del Estado mexicano que,
salido violentamente de su letargo feudal, se apresuraba a modernizarse. Cuando los diputados se disponían a iniciar sus labores preparatorias, una comisión irrumpió en el recinto y a nombre de ellos un obrero saludó a la asamblea. Estos que estamos aquí somos los representantes de todo el pueblo de Querétaro. Venimos a decir a ustedes que esperamos que la Constitución sea verdadera, real, efectiva, liberal y fundada sobre bases inconmovibles que mejoren un tanto la condición económica, política y social del pueblo. Estas palabras reflejaban los anhelos del México revolucionario. México esperaba mucho de su Constitución, quizás demasiado. Quería que la nueva norma fuera instrumento para remediar sus carencias, enderezar sus errores y aligerar sus cargas. Veía en ellas la solución a todos sus problemas. El 1 de diciembre comenzaron en este Teatro de la República las sesiones formales del Congreso. Campeaba en ellas el espíritu libertario de la independencia que en la fragua de 1824 se nos volvió federalismo. Reinaba también el sentido igualitario que en 1857 destruyó fueros y abolió poderes fácticos que desafiaban al Estado. Y estaba presente además un profundo anhelo de justicia social ahogado por la paz sepulcral. Los grandes temas del constituyente de Querétaro fueron la tierra, el trabajo y la educación. Pero su gran piedra angular fue y sigue siendo la educación, instrumento que preserva y unifica al pueblo, posibilitando su paso a niveles superiores de vida, tal y como lo expresara el diputado por Pachuca, Cravioto, desde la tribuna. Para México, el progreso consiste en escuelas y en más escuelas. Difundamos la cultura, expandamos la instrucción. El deber esencial de todo mexicano, decía el hidalguense, es servir a su país, mejor que con las armas, con los libros bajo la mano. Hacer una constitución es articular una experiencia histórica con un programa a seguir. Juntos, logros y aspiraciones se nos vuelven, gracias a la norma constitucional, proyecto colectivo, modificable siempre por naturaleza, pues nada hay eterno en política, pero al mismo tiempo permanente en esencia, en un núcleo que a pesar de las transformaciones permite que la sociedad siga cohesionada. Hacer una constitución demanda renunciar a la inamovilidad, exige dejar las puertas abiertas al tiempo y admitir que a partir de ella se vayan generando las reformas que la van actualizando. A 97 años de la fecha en que la Carta Magna fuera promulgada por su inspirador, México ha iniciado una nueva dinámica de desarrollo bajo el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto. La educación ha retomado su función primordial al establecerse que debe de ser una garantía para todos de calidad y con equidad, parámetros que la hacen efectiva y que aseguran las aspiraciones de transformación social e individual latentes en el texto original. Desde ahora y particularmente dentro de 3 años, esta celebración brindará una oportunidad de profundizar en nuestra vida democrática mediante el fortalecimiento de la formación cívica de la niñez y de la juventud mexicanas. El Programa Nacional Conmemorativo del Centenario de la Constitución permitirá que desde la educación
coadyuvemos de manera decisiva en el cumplimiento de 3 ejes rectores. Recordar la importancia histórica de la Carta Magna y su contribución al desarrollo, difundir su contenido y reflexionar sobre los mejores mecanismos que hagan efectivos los derechos fundamentales en ella consagrados. En esta fecha y dentro de estos muros que no son solo testigos de la historia sino del presente, se instalará formalmente el Comité para la conmemoración del centenario de la Constitución, además de quedar conformado el Consejo Asesor, integrado por representantes del sector académico y de la sociedad civil, con reconocida experiencia en el campo de la historia, el derecho, la sociología y las ciencias políticas, a quienes agradecemos muy cumplidamente su participación y compromiso. Toda Constitución ha de verse como puerto de arribo y punto de partida, como acta que consigna el final de una lucha y de una etapa, pero también como la declaración de intención sobre otras nuevas que queremos librar y recorrer. Al evocar un aniversario más de nuestra Constitución, lo que en realidad estamos rememorando es el crisol de nuestro perfil, la consolidación de una identidad explícita y, sobre todo, las muchas vías que hay para transitar hacia un derecho esencial que debe permanecer vigente, el de vivir en libertad con equidad. Muchas gracias. Toca el turno en el uso de la palabra al ministro Juan Nepomuceno Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señor licenciado Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Señor senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Senadores. Señor diputado Ricardo Anaya Cortés, presidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Diputados. Señor licenciado José Calzada Riverosa, gobernador constitucional del Estado de Querétaro. Distinguidos miembros de la mesa, señores gobernadores, señoras y señores. Hoy conmemoramos 97 años de la Constitución de 1917. Los mexicanos celebraremos en 3 años el primer centenario de su vigencia. 100 años de estabilidad y continuidad constitucionales. 100 años que abarcan el mayor período de continuidad de la legalidad y de la constitucionalidad en México. Es un gran orgullo para los mexicanos este logro político, pero sobre todo cultural y civilizatorio. Somos hoy una democracia y un sistema de instituciones que opera bajo la normativa de una Constitución. Tenemos una Constitución más grande que en 1917 y no nos referimos a la amplitud del texto, nos referimos al alcance de los derechos y su protección. Por muchas razones, tenemos una Constitución, afortunadamente, mucho más amplia en la tutela, defensa y garantía de las libertades y los derechos humanos. Las instituciones de la República tutelan una esfera de libertad mucho mayor, más amplia y más rica que la que imaginaron los constituyentes del 17, hace 97 años, donde el texto decía libertad,
Hoy escribimos todo un catálogo de libertades. Hoy, la Constitución es más que un texto, es un sistema que a través de la jurisprudencia dice mucho más y construye un conjunto rico y sofisticado en la defensa de las libertades públicas que han permitido vivir en paz y en libertad al amparo del Estado de Derecho. De ello, también debemos sentirnos orgullosos y agradecidos con nuestros padres y abuelos y al mismo tiempo responsables ante nuestros hijos y nietos. Debemos nosotros preservar nuestro hogar constitucional para consolidar un país de leyes e instituciones, un país en paz, donde prevalezca el Estado de Derecho. El Poder Revisor de la Constitución ha modificado su texto para adaptar el contenido de la ley fundamental a las exigencias de una sociedad en continuo cambio y movimiento. El régimen constitucional mexicano ha estado vivo por las demandas y exigencias que la sociedad hace a sus mandatarios y sus representantes. Por ello, México está en condiciones de consolidar un sistema de pleno derecho y de mayor eficacia de las normas. Hoy, el cumplimiento cabal de la Constitución y de las leyes es la mejor forma de alcanzar equidad social y desarrollo. Pero el compromiso con la Constitución es relativamente sencillo en tiempos de paz y de estabilidad. El gran reto viene cuando la República enfrenta momentos difíciles, momentos de riesgo, de crisis, de conflicto y de inseguridad. En esas circunstancias es donde tenemos que ser más cuidadosos con las formas que establece la Constitución para situaciones de excepción. Vivimos en un sistema constitucional de atribuciones expresas, en el que los poderes públicos solo podemos hacer aquello que estrictamente nos permiten las normas. Tenemos que observar con extrema pulcritud la forma de las normas. Por ello, en tiempos en los que la tranquilidad y la armonía entre los mexicanos se ven amenazadas, debemos buscar las soluciones en la Constitución y no fuera de ella. A partir de nuestra experiencia histórica, es preciso preferir siempre la fortaleza institucional al desorden, las vías democráticas al uso de la fuerza ilegítima, el respeto al régimen democrático, representativo y federal a la ausencia del Estado constitucional. No olvidemos que hacer justicia por propia mano, promover y participar de la corrupción y del abuso del poder afecta al desarrollo equitativo, a la tranquilidad social y con ello al sistema democrático, pilar de nuestro orden constitucional. Hoy, cuando muchos y muchas mexicanas temen por su integridad y la de su familia, por su tranquilidad y estabilidad, es preciso insistir en que las respuestas se encuentran dentro de la Constitución y no fuera de ella. La paz y la seguridad, y con ellas el desarrollo, están dentro de la Constitución y no fuera de ella. Debemos mantener la continuidad histórica de la nación dentro de la Constitución, no fuera de ella. Señoras y señores, la celebración que hoy nos convoca exige recordar por todos, principalmente por nosotros, las autoridades, que nuestra única lealtad es para y con la Constitución. En el Poder Judicial de la Federación creemos que esa lealtad implica reconocer, respetar y hacer valer las salvaguardas con que contamos los mexicanos para fortalecer el México justo, democrático, incluyente y vigoroso al que aspiramos. Sabemos que la sociedad reclama y necesita jueces honestos y confiables. Los merece la sociedad. Por eso, los más de 1,200 juzgadores federales repudiamos la deslealtad constitucional de algunos pocos que manchan y denigran
el trabajo de compromiso y responsabilidad de la inmensa mayoría. Sabemos que la justicia que descansa en juzgadores honestos, profesionales y preparados será siempre más sólida, cierta y eficaz, garante del Estado de Derecho. También tenemos claro, para garantía de la sociedad, que la Constitución define con precisión los tramos de responsabilidad que en los temas de justicia a cada uno corresponde. Refrendemos nuestra lealtad, honremos la historia nacional que continuamos construyendo día con día, dando vida a estas salvaguardas que están en la Constitución. Apostemos por la institucionalidad y la unidad. Cumplamos todos con nuestras obligaciones dentro de la Constitución, no fuera de ella. Celebremos así hoy a nuestra Constitución por el bien y la tranquilidad de todos. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Ricardo Anaya Cortés, presidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Diputados. Licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de México. Senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Cámara de Senadores. Ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Licenciado José Calzada Rovirosa, gobernador del Estado de Querétaro. Señores gobernadores, señoras y señores integrantes del Gabinete del Gobierno de la República. Señoras y señores, ¿qué es una Constitución? Hace 152 años, en las conferencias que dieron origen a su popular ensayo, La Salle nos dijo que la Constitución es la suma de los factores reales de poder que rigen en un país. Nos dijo que la Constitución es el reflejo de la realidad de una nación en un momento determinado. Pero la Constitución no puede ser solo el reflejo de la realidad. La Constitución es también y señaladamente el proyecto de futuro del país. Realidad y proyecto de futuro. Ahora, ciertamente muchos sostienen que no es el diseño institucional plasmado en la Constitución lo que en la realidad, en los hechos, explica las enormes diferencias entre unas naciones y otras. Unas ricas, otras pobres, unas prósperas, desarrolladas, otras muy rezagadas con enormes niveles de pobreza. Piensan algunos que estas evidentes diferencias se explican no por el diseño constitucional, sino por otros factores como la ubicación geográfica, la historia particular de cada pueblo, su idioma, su cultura y su idiosincrasia en general. Pero la evidencia demuestra exactamente lo contrario. La humanidad realizó dos trágicos experimentos durante el siglo XX para ver si la geografía, el idioma y la idiosincrasia importaban más que las instituciones y el ejercicio de gobierno. Después de la Segunda Guerra Mundial se dividió Alemania prácticamente por mitad. Se aplicaron sistemas diametralmente opuestos y todos conocemos los resultados. Quizá más ilustrativo aún es el caso de Corea. Hasta hace solo 70 años, toda la península era una misma nación, misma geografía, idioma, idiosincrasia, y desde hace solo 70 años, separadas Corea del Norte y Corea del Sur con distinto diseño institucional.
¿Y cuál ha sido el resultado? Hoy los coreanos en el sur no solo ganan más que los del norte, en promedio ganan 20 veces más. Viven vidas más sanas y más largas. La esperanza de vida es ya 12 años mayor. Ahora mismo la economía en el sur está creciendo 300% más rápido que la economía en el norte. Y seamos francos, estas abismales y evidentes diferencias no se explican ni por geografía, ni por idioma, ni por idiosincrasia. Se explican por solo 70 años de distinto diseño institucional. Hoy sabemos que es absolutamente falso que un pueblo tenga determinado su nivel de desarrollo futuro por factores predeterminados. Hoy sabemos que el diseño institucional que empieza en la Constitución importa. Sabemos también que no basta con modificar la Constitución para cambiar la realidad, pero no hay duda de que es ese el primer e indispensable paso para trazar la ruta del desarrollo del país. Por eso es tan importante el conjunto de reformas aprobado hace unos meses en el Congreso de la Unión, en las legislaturas de los estados y promulgadas por el presidente de la República. Fueron tantas y tan trascendentes las reformas que no hemos terminado de dimensionar la magnitud y la importancia de los cambios. Reforma laboral, de competencia económica, educativa, de transparencia, de telecomunicaciones, política electoral y la reforma energética. México vivió hace solo unos meses su transformación institucional más profunda desde que hace casi 100 años en este histórico teatro nació nuestra Constitución. Creo profundamente en la ruta trazada por las reformas. Como a ustedes hoy me entusiasma el futuro de México, como a ustedes me llena de satisfacción ver a México rediseñando en paz y con acuerdos su proyecto de futuro. Vamos por buen camino. Y aunque falta mucho por hacer, tenemos muy claros los dos siguientes pasos que debemos dar. Primero, la expedición de la legislación secundaria. Es cierto, muchas de las claves están ahí, en los detalles. Y segundo, la correcta implementación de nuestro nuevo marco legal. Implementación que demanda cultura de la legalidad, Estado de Derecho, cerrar por completo la brecha entre lo que dice la norma y lo que se aplica en la realidad. Y subrayo la importancia de la implementación, porque cuando un gobierno cumple y hace cumplir la ley, se nota. Como se ha notado aquí en Querétaro durante décadas, de gobiernos atentos, responsables, que no postergan decisiones, que no negocian la ley, que cumplen y que hacen cumplir la ley. Como decía el gran liberal José María Luis Mora, la salvación de la República no debe depender de accidentes personales, sino de la imperturbable supremacía de las leyes. Señor presidente, señoras y señores, se dice que durante la revolución que dio origen a nuestra Constitución, enormes fortunas fueron escondidas en las casas del centro histórico de esta hermosísima ciudad. Y desde entonces muchos se han dedicado a buscar esos tesoros. Hoy, a 97 años de la promulgación de nuestra Constitución, podemos todos llevarnos de este histórico teatro de la República un gran tesoro, el de la unidad nacional. Aún con diferente origen partidista, unidad en lo fundamental, unidad para mirar más lejos y más alto, unidad nacional recordando a Octavio Paz en su centenario como ejercicio de sinceridad, sinceridad con el otro y sinceridad con nosotros mismos,
unidad nacional para mantener por encima de nuestras diferencias un espíritu patriótico y solidario, unidad nacional en los asuntos que son de patria, unidad nacional ante los enormes retos de violencia que sufren algunas regiones de nuestro país, unidad nacional para saber y para entender de una vez por todas que hay tiempo para competir y tiempo para construir, unidad nacional por nuestra causa y por nuestra casa común, unidad nacional por el bien y la prosperidad de la nación. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Senadores. Señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto. Diputado presidente Ricardo Anaya. Ministro presidente Silva Mesa. Señor gobernador José Calzada, señor gobernador Rafael Moreno Valle, presidente de la CONAGO, señores gobernadores, gabinete legal empleado, académicos, miembros del Poder Judicial, miembros de los órganos autónomos. Hoy para mí es una emoción enorme poder dirigirme a ustedes en una reflexión sobre una fecha tan importante a 97 años de nuestra Constitución. En 1917 tenían un gran reto, como el que se tiene ahora. Y si ustedes me permiten, grosso modo, me gustaría hacer una reflexión década por década de elementos y pinceladas de lo que se ha significado modificar nuestra Constitución. En muchos lugares, muchos líderes de opinión hacen la reflexión que la Constitución mexicana ha sido altamente modificada. Y cuando se hace un análisis de cantidad, mas no de calidad, no atiende normalmente a la realidad. El reto que tenían en 1917 era transitar de un constitucionalismo liberal a un constitucionalismo social. Tan fue así que fue la primera constitución en el mundo de un Estado de Derecho social. Lo que significó y el avance en la escritura y en las cláusulas constitucionales era mucho. Puso ejemplo a desarrollos constitucionales que se dieron a la mitad del siglo XX y que se continuó con este camino. ¿Qué fue y por qué fue lo que lo motivó? Por estar atento a dos temas: la realidad, la sociedad, con insuficiencias de desigualdad muy importantes, una política pública que no le daba cumplimiento y que no solo eso, sumaba a que hubiera más desigualdad, y un pueblo atento y sensible a poderse transformar. Si en los 40 nos vamos, hubo una transición específica, muy específica, en la que la transición del gobierno militar pasó a los civiles y en donde se redujo el mandato de los señores gobernadores. No un tema menor en esa década que no se veía alcanzable en los 30. En los 50, el voto de la mujer, necesario primero para que no se le otorgara sino se le reconociera, y la enorme participación de la mujer en la vida democrática desde esa fecha hasta la actualidad. Hoy no estamos en un tema de acciones afirmativas, hoy queremos una igualdad sustantiva, pero inició en esa época. En los 60, con esa sensibilidad que necesitaba México, una pluralidad, lo que hicimos fue darnos los diputados de partido. Se abría el Congreso en la Cámara de Diputados a una participación plural por la necesidad de reencontrarnos en la democracia, en el diálogo, en el debate y en los acuerdos. En los 70,
En 1977 se hizo una reforma política muy importante, de gran calado, que transformó la vida de esa década y de las subsecuentes, en la que se crearon los diputados plurinominales con una visión específica. Gran parte de las inquietudes políticas del pueblo mexicano no estaban en un espacio institucional para su desarrollo. No fue un tema menor incorporarlos, invitarlos y que permanecieran para darle cumplimiento a lo que denominamos representatividad constitucional. En los 80s hicimos una reflexión desde el punto de vista económico. El mundo estaba cambiando en muchos temas y México necesitaba cambiar. Hicimos implícito lo explícito del tema del capítulo económico constitucional y generamos un sistema de planeación constitucional. Redefinimos la rectoría del Estado. Volvimos a pensar cuál era el papel de las empresas del Estado en la participación de la vida económica de México. Aperturamos internacionalmente aranceles, nos abrimos al mundo para firmar tratados internacionales que sin duda le generaron un bienestar a México. Este capítulo económico constitucional no fue tema menor. Casi la mayoría de las leyes administrativas se modificaron. En el 90 hubo dos caminos. Primero empezamos a crear los órganos autónomos constitucionales y segundo, fortalecimos el control constitucional dotándole de mayores facultades al Poder Judicial Federal y a nuestro árbitro constitucional. El primero, en materias económicas, en una materia electoral, en temas de vigilancia, de transparencia, de control, en lo que se notó que era necesario extraer del Poder Ejecutivo estas facultades y crear órganos autónomos constitucionales que le dieran certeza y camino a estas materias. Y en el tema del Poder Judicial, crear lo que se denomina árbitro constitucional, que fuera el árbitro y le diera cumplimiento a la Constitución en los niveles de gobierno y entre poderes, y que se sometiera a las mayorías parlamentarias, a la Constitución, cuando lo solicitaran las minorías parlamentarias. No fue tema menor. Nos condujo a una manera de pensar y de ejercer la política que todos los que nos acercamos o la hemos ejercido o los que nos dedicamos al procesal constitucional entendemos la trascendencia de esta reforma. En el 2011 cambia verdaderamente el paradigma constitucional y le da mayor alcance, con mayor certeza, de lo que significaban las garantías individuales del 17 o el pensamiento liberal de los derechos del hombre inspirado en Francia. Lo que se hizo fue llevar en técnica jurídica la mejor técnica de construcción constitucional en base de principios. Puso 4 principios específicos y un sistema de interpretación. Nunca más se podrá entender una involución de los derechos humanos viniendo de tratado internacional o de un derecho fundamental entendiéndolo en cláusula constitucional. Se le mandata al Poder Judicial, pero a los demás poderes también, en la interpretación del centro. El centro de la vida institucional es el ser humano. Y eso pasó en el 2011. La única consecuencia para lograr en plenitud en un país con tal desigualdad económica y con los problemas que tenía nuestro país, la única llave para poder ejercer y desarrollar los derechos humanos, los derechos fundamentales en su plenitud, se llama crecimiento en la vida moderna de un Estado. Lo que se tenía que dar para que hubiera un crecimiento, la correspondencia de poder decirle a los ciudadanos que van a cumplir in extremo todos y cada uno de sus derechos humanos, era generar una nueva estructura transversal, constitucional, en telecomunicaciones, en competencia económica, en energía. Si no hubiéramos tenido esa visión de una reforma política, si no hubiéramos estado atentos a los temas sensibles que la sociedad mexicana necesita, el Estado estaría incumpliendo, porque el Estado no otorga derechos, no reconoce derechos. Lo que genera el Estado son las condiciones para que se cumpla en plenitud para los mexicanos y mexicanas los derechos que la Constitución y los tratados internacionales otorgan a los mexicanos y a los que viven en nuestro territorio. Señor presidente, la evolución natural de lo que hicimos, que el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados,
la sociedad en su conjunto está administrando y revisando que nuestro camino es el correcto y que internacionalmente se reconoce, la evolución natural será que es extraer de la Constitución los principios y los valores que la motivan para estar más cerca y saber qué significa ser mexicano. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Señoras y señores, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Señor presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, señor presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, señor ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señor gobernador del estado de Querétaro, muchas gracias por su hospitalidad, muy apreciados integrantes del gabinete legal y ampliado del Gobierno de la República, muy distinguidos señores gobernadores de distintas entidades del país que están aquí hoy presentes, señores presidentes de distintos órganos autónomos, señores legisladores federales, legisladores locales, señores dirigentes de partidos políticos, señores coordinadores parlamentarios de distintos partidos políticos, muy apreciados señores exgobernadores del estado de Querétaro, muy distinguidos invitados a este acto solemne en el que recordamos y celebramos la promulgación de nuestra Constitución hace 97 años. Muy respetados integrantes, también quiero señalar de manera particular la presencia de los integrantes y miembros del Comité para la Conmemoración del Centenario de nuestra Constitución, que tendrá lugar dentro de 3 años. Señores representantes de la sociedad queretana, muy distinguidos invitados, señores representantes de los medios de comunicación. Una vez más nos reunimos en la histórica ciudad de Querétaro para conmemorar el 97 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este día recordamos con gratitud y respeto a los constituyentes que establecieron en 1917 los preceptos que conducirían el desarrollo de la nación durante el siglo XX. En aquella época, México transitaba del conflicto armado a la vida institucional, de la revolución social a la integración de un nuevo orden constitucional. Fue así que entre el 1 de diciembre de 1916 y el 31 de enero de 1917, los diputados constituyentes debatieron en este lugar. Los diferenciaba su tierra de origen, su procedencia social e incluso su ideología, pero a todos los unía su amor por México. Discutieron con pasión, varias veces con posturas opuestas, pero debatiendo con visión de Estado, lograron establecer acuerdos para el futuro del país. Sabían que legislaban no solo para su tiempo, sino para la posteridad. Advertían que sobre su trabajo y su obra se construía el México nuevo, el México de la igualdad y los derechos sociales. De este modo, el 5 de febrero de 1917 se promulgó la Ley Suprema y ahora, después de 97 años de existencia, podemos decir con certeza y convicción que nuestra Constitución sigue plenamente vigente. La Carta Magna no es un ordenamiento estático,
es un pacto social que sintetiza las más altas aspiraciones de los mexicanos. La Constitución es un documento vivo que rige las relaciones entre los poderes, órdenes de gobierno y ciudadanos. La ley suprema es nuestra guía, es el programa fundamental que orienta todas las acciones del Gobierno de la República. Las libertades de las personas, la educación como motor de la transformación nacional, la seguridad en la tenencia de la tierra, los derechos de los trabajadores, así como la democracia, son principios que se deben preservar y ampliar cada día. En esencia, todos los artículos y apartados constitucionales velan por el bienestar de los mexicanos. Desde el artículo primero, que reconoce y protege los derechos fundamentales de la persona. Congruente con el nuevo paradigma que en materia de derechos humanos establece nuestra Constitución, el Gobierno de la República trabaja para que esos derechos sean una realidad en la vida cotidiana de los mexicanos. Estamos determinados a construir una sociedad de derechos, convencidos de que esta no es una utopía, sino es un deber del Estado mexicano. Ese es el espíritu detrás de cada una de las reformas que ha impulsado esta administración y que han sido aprobadas gracias al respaldo de las fuerzas políticas y a la voluntad del constituyente permanente. Desde que nos reunimos aquí hace un año, nuestra Constitución se ha puesto al día para atender los desafíos nacionales en este siglo XXI. 2013 fue un año decisivo para el país, un año de importantes reformas. Las reformas aprobadas actualizan el pacto social establecido en 1917 en tres dimensiones esenciales. Primera, las reformas reconocen y amplían derechos humanos de nueva generación. La reforma educativa establece el derecho de nuestros niños y jóvenes a una educación de calidad, al tiempo que otorga a los docentes el derecho a capacitarse y actualizarse antes de ser evaluados. Con la reforma en materia de telecomunicaciones se amplía la libertad de expresión, así como los derechos a la información y de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluyendo el derecho a la banda ancha e Internet. Por su parte, la reforma político-electoral fomenta la equidad de género al establecer que el 50% de las candidaturas al Congreso sean para las mujeres. La reforma en materia de transparencia fortalecerá el derecho de acceso a la información pública gubernamental, al garantizar la rendición de cuentas en los tres órdenes de gobierno. A su vez, la reforma que faculta al Congreso para expedir un Código Nacional de Procedimientos Penales fortalece el derecho a una justicia pronta y expedita. Con la reforma energética se fortalecen los ingresos del Estado, contribuyendo a que éste pueda hacer efectivos los derechos fundamentales de los mexicanos. Lo mismo ocurre con la reforma hacendaria, que además propone establecer el derecho a una pensión universal para mayores de 65 años y un seguro de desempleo para trabajadores formales. Segunda dimensión. Las reformas crean nuevas instituciones del Estado mexicano. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un órgano esencial para asegurar la educación de calidad que queremos para nuestros niños y jóvenes. El Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene la encomienda de asegurar que los servicios de televisión, radio, telefonía y datos lleguen a todas las regiones del país con mejores tarifas y una mayor calidad. Por otro lado,
la Comisión Federal de Competencia Económica tiene la responsabilidad de garantizar la libre competencia y concurrencia para que los mexicanos cuenten con una mayor oferta de productos que compitan en calidad y precio. A raíz de la reforma energética, se elevan a rango constitucional la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, y se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. La Fiscalía General de la República, derivada de la reforma político-electoral, será una institución autónoma que permitirá desplegar una política de procuración de justicia más eficaz y de largo plazo. A su vez, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social tendrá la imparcialidad necesaria para medir la pobreza y la efectividad de los programas sociales. Finalmente, el Instituto Nacional Electoral ejercerá las facultades del actual Instituto Federal Electoral y además realizará otras funciones que fortalecen su participación en elecciones locales y su relación con los organismos electorales estatales. Tercera dimensión. Las reformas otorgan al Estado nuevos instrumentos de política pública. La reforma educativa establece el servicio profesional docente, incluyendo la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los maestros. La reforma de competencia económica prevé medidas innovadoras para eliminar barreras a la competencia y alentar la libre concurrencia, incluyendo la desincorporación de activos, partes sociales y acciones. Por su parte, la reforma en telecomunicaciones contempla nuevas facultades para la regulación, promoción, supervisión y explotación del espectro radioeléctrico, incluyendo la regulación asimétrica y límites a la concentración de frecuencias. Con la reforma energética, el Estado ahora tendrá la posibilidad de establecer contratos de utilidad compartida, producción compartida o licencias que incrementarán las inversiones en el sector, asegurando la soberanía energética y la competitividad de nuestra economía. En materia de transparencia, se dota de definitividad e inatacabilidad a las determinaciones del órgano garante en la materia. Finalmente, la reforma político-electoral otorga al INE la facultad de organizar comicios locales en su totalidad en los casos que establezca la ley reglamentaria. Como se puede apreciar en este recuento, el último año ha sido uno de profunda actualización de nuestro orden constitucional. Con las reformas alcanzadas en 2013, el país ha renovado su proyecto de nación. En nuestra Constitución, hoy tenemos nuevos derechos, nuevas instituciones y nuevos instrumentos de política pública para mover y transformar a México. Así se empieza a acreditar y a reconocer en el mundo entero. Y en este sentido, permítanme compartirles lo que apenas hace unos minutos fue dado a conocer por una de las agencias calificadoras más importantes que hay en el mundo. Elevó por primera vez en la historia del país la calificación soberana de México a la categoría de las As, que fundamentalmente, como así lo señala la propia calificadora, es a partir de las reformas estructurales aprobadas por el Congreso en 2013, las cuales elevan el potencial de crecimiento del país. Es decir, se amplía y crece la confianza de México ante el mundo.
Desde el Teatro de la República quiero una vez más hacer un amplio reconocimiento al Congreso de la Unión. Y aquí hemos escuchado el día de hoy a dos exponentes del Congreso, a quienes presiden las mesas directivas tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados. Y en lo que hemos escuchado de ellos, sin duda hay coincidencia y claridad en cuanto al alcance que han tenido las reformas que ha aprobado el Congreso de la Unión. Por ello, al Congreso de la Unión y al Constituyente Permanente, que integra a todas las legislaturas de todos los estados de la República, mi más amplio reconocimiento, mi gratitud por su compromiso y responsabilidad con toda la nación. Muchas felicidades. Señoras y señores, hace un año, los tres poderes de la Unión suscribimos un acuerdo para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa solemne ocasión, determinamos que uniríamos responsabilidades y esfuerzos para celebrar a la Constitución con dignidad republicana. De esta forma, está formalmente instalado el Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, también se ha establecido su Consejo Asesor. Felicito a todos sus integrantes y les agradezco su disposición porque estoy seguro de que cumplirán cabalmente con esta honrosa responsabilidad. Desde el Teatro de la República de Querétaro extiendo una respetuosa invitación a los poderes de las entidades federativas para que se unan al homenaje nacional de la Constitución de 1917. Pero sobre todo, los convoco a que sigamos construyendo juntos la sociedad de derechos que mandata nuestra ley suprema, a que sigamos trabajando para cerrar la brecha entre el proyecto que estipula nuestra Constitución y las condiciones reales de nuestro país. Trabajemos juntos para que nuestra Carta Magna sea cada vez más, o mejor dicho, sea cada vez menos una aspiración y sea cada día más una realidad efectiva entre todos los mexicanos. Muchas gracias. Se le pide a los presentes sean tan amables de permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional.
manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Que tengan una excelente tarde.